isla de Pinos Arete, prendido al sur de La Habana, galeón de la flota hispana, ya no andas al garete, no te dispara el mosquete de soldadesca española, ni eres la hermanita sola de Cuba que casi pierde su mejor moneda verde en el cofre de una ola. Su mejor moneda verde en el cofre de una ola. En el programa anterior nos referimos a las distintas sociedades divididas por clases sociales, color de la piel y festividades. Pero adicionalmente a estas se celebraba el Día de la Santa Ana, el día 25 de julio, que se extendía hasta el 26. A principios del siglo XX también se recordaba al alzamiento de Nueva Gerona, ocurrido el 26 de julio de 1896. Sin embargo, el 13 de marzo de 1925, con la ratificación del Tratado Jay-Quesada y la alegría popular que generó, la fecha se convirtió en día grandioso de festividad y tradición. Salió, por supuesto, el telegrafista de acá del centro con la cinta del telégrafo, corriendo por la calle, enarbolándola, diciendo, gritando que hayamos triunfado. Uno de los promotores de la campaña a favor de la ratificación sacó un cañón a la calle que nadie se esperaba. Cañón que ahora se mantiene, que se conserva en nuestro Museo Municipal de Historia, y empezó a disparar cañonazos. Ya te puedes imaginar la alegría que se creó en el pueblo pinero y el dolor para los americanos que sabían que ya definitivamente habían perdido esta isla. Ya a mi lado el profesor e historiador Roberto Unger. Profe, bienvenido una vez más al programa. Lo invito a sentarse para dialogar un poquito acerca del programa de hoy, que está bien interesante, porque tengo entendido que el 24 de febrero también se celebraba un carnaval, y en el caso de diciembre, la Misa del Gallo, que marcaba las tradiciones navideñas. Sí, anterior a las celebraciones o a la investidura de la señorita 13 de marzo, había todo un movimiento festivo en nuestro territorio que incorporaba precisamente todas estas festividades de tipo religioso, más bien vinculado con la religión católica. No podemos olvidar entonces de que ya existía la Sociedad Popular Pinera, que lograba organizar todas estas festividades que tenían un esquema muy singular. O sea, por las características agropecuarias del territorio, más bien el esquema festivo tenía que ver con este tipo de asuntos. Y es por eso que el pueblo, para cualquier tipo de actividad cultural, se dividía en bandos rojos y azul. Era muy significativo, digamos, el desarrollo de carreras de caballo, de las carreras de cinta. Se hicieron muy famosos los bailes de mascaritas, donde las personas se disfrazaban, incluso disfraces que eran incógnitos, que se mantuvieron de incógnito durante 20 y hasta 30 años, y no se sabía finalmente, hasta a veces se conocía la identidad de la mascarita o del disfraz, a partir de que ya la persona había cesado físicamente, y entonces se daba a conocer. O sea, había una fuerte
tradición y evidentemente esa tradición se fue cultivando en este tipo de festividades, ¿no? Que tenía también un esquema de verbenas, no eran carrozas, no eran grandes concentraciones, sino particularmente especies de verbenas que se concentraban alrededor de cada una de las instituciones culturales que existían en el territorio, y después fue evolucionando, digamos, de lo agropecuario también a la parte más bien que tenía que ver con la tradición marinera del territorio, y muchas de estas actividades se hacían a orillas del río Las Casas, antes incluso de que se hiciera el malecón, o como los pineros le llamaban, la avenida, que fue una construcción de los años 50 del siglo pasado, o sea, desde 1900 hasta 1950, por lo tanto, el litoral del río de Las Casas se convirtió también en uno de los espacios más importantes, y allí entonces hacían otras actividades más bien con un carácter marítimo, sobre todo se hacía el palo encebado o la cucaña, que era el mismo palo encebado pero buscando el río, y también estaba encebado, se daban premiaciones. Como puedes apreciar entonces, antes de la investidura de la señorita 13 de marzo había toda una tradición que durante mucho tiempo esas festividades incluso comenzaban con una caballeriza que simbolizaba el levantamiento del 26 de julio del año 1896 en la entonces Isla de Pino, particularmente en Nueva Gerona. O sea, había una síntesis de mucha historia y al mismo tiempo de una tradición particular que acuñaba las características de nuestro territorio. Que la fecha del 13 de marzo, profe, tiene mucha importancia desde un nivel político, pero también lo tiene desde la cultura, dejándonos una bella tradición que no solo tiene que ver con la selección de la señorita 13 de marzo. Sí, evidentemente, incluso desde el punto de vista social, la sociedad pinera siempre fue capaz de sustentar los principales acontecimientos políticos. Yo conozco que muchas mujeres se llamaron evangelistas en la sociedad pinera, o evangelina, un poco por esa costumbre pinera de tratar de llevar a la vida cotidiana y marcar determinados procesos políticos. Lo mismo aconteció con la ratificación del Tratado Hay-Quesada. Realmente fue una fiesta de pueblo, o sea, el pueblo realmente quería el reconocimiento de la jurisdicción cubana sobre Isla de Pino. Todavía es un misterio dónde estaba oculta la bandera inmensa que nada más que se conoce del cablegrama con la ratificación, fue desplegada en la calle José Martí, que era como se llamaba actualmente el bulevar donde nosotros nos encontramos desde el año 1900, y evidentemente las personas manifestaron todo su deseo por que finalmente se celebrara esa aspiración que se tenía de reconocimiento de nuestro territorio como parte del territorio cubano. Y por lo tanto, entonces, la selección de la reina de la belleza, que fue como se llamó en un primer momento, después Miss 13 de marzo, hasta finalmente llamarse 13 de marzo, fue parte de esa tradición cultural que había en el territorio de llevar acontecimientos políticos trascendentales a la vida cotidiana, a la vida de esta pequeña sociedad insular. Y es por ello entonces que a partir de ese momento cada una de las instituciones culturales que existían en el territorio buscaron la manera de acomodar toda aquella nueva incorporación a la identidad particular del territorio. La Sociedad Popular Pinera, que era la que mayores recursos y mayor población tenía, porque la población blanca era la principal y al mismo tiempo la de mayores recursos, evidentemente fue la que hizo los bailables,
que tenían el propósito de seleccionar a las muchachas, digamos, más agraciadas, más populares, y posteriormente eso se hizo a partir de la década del 40 en la Sociedad del Nuevo Progreso digamos, de negros y de mulatos. Incluso ya hubo un esquema, porque siempre en un inicio el alcalde de turno bailaba la primera pieza con la señorita elegida. Y después entonces con la participación de una orquesta famosa, importante de la nación, que era costeada por los propios socios de cada una de estas sociedades o clubes, entonces se desarrollaba el bailable o verbena en los alrededores de cada una de estas instalaciones. Eso mismo entonces después aconteció con el Nuevo Progreso, donde el alcalde entonces bailaba primero con la joven seleccionada en la sociedad de blanco y posteriormente hacía también el bailable con la señorita o la Miss o la señorita 13 de marzo de la Sociedad del Nuevo Progreso, y comenzaba también una verbena que finalmente, independientemente de la división racial, al final muchas de las personas terminaban concentrándose en el Parque Lacre y socializando evidentemente todo lo que era ya una parte de una tradición que trascendía la división de la sociedad en clase o por el color de la piel. Fue algo muy bello, y hay que decir que en un primer momento siempre lo que predominó fue ese interés de que no se perdiera ese momento que había marcado un cambio en la sociedad política, pero que culturalmente se hizo sustentable durante muchos años, prácticamente hasta el año 1959. Vamos a gozar, con su como baila Lola, vamos a gozar, con su domingo siempre al pasar.